a este computador. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Este es el curso, sí, la charla de PMC. ¿Ustedes dos ya la vieron? Sí, bueno, listo. Sí, ese es. Bueno, estaba diciendo, bienvenidos, este es el curso de desarrollo web Uniandes. Estamos en la semana, ¿qué, muchachos? ¿14 ya? Hoy vamos a ver un poco de testing. Yo comparto mi pantalla. Eh, Estuviste ahí cuando me puse a pelear con la gente que defiende el Machine Learning. Así, entonces hoy vamos a estar viendo un poquito acerca de esto de testing. Está bastante interesante. Sí, semana 14. Y me estaban preguntando acá los estudiantes, mientras llega el resto de gente, que porque les había dicho que de pronto hablar un poquito de las APIs de Machine Learning eh, de Google o de Amazon o de IBM o IBM. Entonces, pues les iba a mostrar aquí mientras llega el resto de gente algunas de las cosas que tengo de eso. ¿Cómo es que llama esto? Human Data Science. No, eso no es. ¿Cómo es? Intro to, tal vez será esta. Sí, más o menos. Sí, básicamente en ese tema, cuando ustedes están utilizando una API de esas, entonces es importante que sepan qué es lo que hace el Machine Learning, ¿cierto? Entonces, dicen pues que el Machine Learning supuestamente es que, aunque no, aquí me estoy saltando, bla, bla, bla. Generalmente este es un tweet que vi alguna vez. Gracias, Rappi, exacto. Entonces, este es un tweet que vi alguna vez y dice que el Machine Learning era algo así que mientras que con programación tradicional tú tenías datos y reglas y eso producía respuestas, Machine Learning supuestamente con datos y respuestas produce reglas. En realidad, pues eso no es tan cierto. Lo que tú tienes acá es que en realidad cuando estás programando, tú lo que haces en vez de escribir reglas es escribir código. Y en términos de Machine Learning, en vez de producir reglas con eso, produces son modelos de caja negra, que pueden ser bastante peligrosos. Pero aparte de eso, el Machine Learning tiene dos partes. Entonces, por un lado tiene la parte de entrenamiento y por el otro lado tiene la parte de predicción. ¿Listo? Porfa, me detienen si van teniendo cualquier pregunta. Esto es rápidamente aquí, antes de mirarlo de testing. ¿Listo? Ay, por cierto, venga, yo actualizo los slides, creo. Eso está acá. Sí. Bien, entonces, entre otras cosas, venga, yo miro. Más despistado. A ver si puedo hacer No, no lo puedo hacer co-host. Iba a ser co-host a Camilo Beltrán para que se sintiera importante y me ayudara a recibir a la gente que va entrando. Perdió, papito. Entonces, lo que le estaba diciendo es eso, que Machine Learning tiene esas dos partes. Por un lado tiene la parte de entrenamiento, que es con la que se generan los modelos. Por el otro lado tiene la parte de predicción, que es que cuando usted ya tiene un modelo utilizado, puede hacer una predicción. Entonces, cuando usted va a hacer el entrenamiento, tiene que tener en cuenta que tiene que tener suficientes datos y que ese entrenamiento va a ocupar mucho procesamiento. Y por el lado de predicción, tienen que tener en cuenta que pues es mucho más rápido y que lo pueden aplicar a datos nuevos. Entonces, generalmente eso es lo que le venden a uno estas personas. Hable, hable. Ay, no tengo... Yo no es que, digamos, cuando estaba leyendo pues, para esta clase, había como una persona que decía que la gente que hace Machine Learning y pues, que le gusta eso, cree que todo problema se puede solucionar con Machine Learning y que eso es falso. Entonces, Completamente falso. uno como cuando sabe que el problema que uno tiene sí tiene una solución en eso y cuando no. Pues básicamente es cuestión de ir a mirar, o sea, mi forma de verlo, porque yo no soy experto en Machine Learning, o sea, yo tomé un curso en el doctorado de Machine Learning, me pareció la cosa más harta de este mundo. Cuando ustedes van y estudian Machine Learning a nivel de posgrado, es una vaina llena de matemáticas en donde uno no entiende un chulo y al final lo que uno quiere, que es como las aplicaciones, no tienen nada. Esta charla acá es el completo opuesto. Aquí violo todos los principios matemáticos y escondo todo eso y solamente les muestro, estas son algunas de las aplicaciones. Entonces,
¿Cómo hace uno para saber cuándo alguna cosa tiene solución con Machine Learning? Es cuestión de mirar muchos y estar revisando muchos ejemplos de qué se ha hecho con Machine Learning. Teniendo en cuenta que el otro problema que existe es que muchísimas veces uno lo que ve son artículos que dicen que hay cosas que se hicieron con Machine Learning, pero mentiras que no se está haciendo nada. Caso puntual, la pandemia en la que estamos en este momento. Es una repaila. Y no, yo me pegué una perdida horrible con esa matemática. La primera clase yo todo contento y de ahí en adelante no. Hasta ahí volví a entender cualquier vaina. Claro que si me quieren explicar, yo con el mayor de los gustos lo estudio. Entonces, decían sí que el COVID supuestamente lo están atacando con Machine Learning y lo único que están haciendo que haya yo visto que realmente medio funcione es utilizar un poco de analizar los modelos de cuáles han sido las tendencias en otros países y utilizar eso para predecir cuál podría ser la tendencia en un lugar específico. Sin embargo, todas las personas que han estado haciendo eso, que es por ejemplo Act Now, creo que es este. Aquí está COVID Act Now. Aquí, por ejemplo, mirando en uno de los counties en Maryland, donde viven unos amigos muy queridos míos, y dicen pues que ellos están jodidos, porque lo que están mirando es hacia dónde debería de tender el, el modelo para irse en estos momentos. Entonces, esto es una de esas páginas que tiene un modelo que le permite a uno saber si en algún momento, en algún lugar específico, o sea, qué es lo que va a pasar de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces, cambiaron esto completamente. Sí, aquí está, esto es como más predicción. Por ejemplo, esto es lo que yo quería ver, claro, y esto es claro, ahí está. Ahora sí está más claro. Tengo que hacer una como esta para Colombia. Pero básicamente lo que está haciendo este es que está tomando la curva de esa loca que nos han estado mostrando en todas partes y está diciendo, vean, nosotros estamos acá en este momento. Si nos salimos de la cuarentena, entonces podría llegar a pasar esto y teniendo en cuenta que este es el número de camas que tenemos, aquí nos empezamos a joder. Pero si continúan las cosas como según cómo han estado haciéndose las cosas en este momento, se mantiene acá. ¿Por qué esto es un problema de Machine Learning? Porque yo tengo muchos datos del pasado y con esos datos puedo entrenar un modelo para que me diga qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Listo? Eh, sí, lo de las vacunas y todas esas cosas, pues yo no diría que sea directamente mentira, pero pues el día que lleguen y saquen la vacuna y que digan que efectivamente algún modelo de Machine Learning les ayudó a sacar la vacuna y que me muestren un paper con peer review, entonces les creo que sirvió para algo. De resto, lo más probable que están haciendo son cosas de estadística. Por ejemplo, ahí uno esperaría que sí vaya a ser útil el Machine Learning, porque precisamente uno de los grandes problemas que hay en biología, sin entender nada de eso, es que hay un montón de moléculas y con esas moléculas yo no sé cómo interactúan cuando yo las combino. Entonces, para poder entender eso, yo tengo que correr unas simulaciones súper pesadas y con Machine Learning lo que uno puede hacer es hacer un modelo que trate de predecir cómo va a funcionar la combinación para acelerar el tema de probar diferentes opciones. Ahí podría ser que ocurra alguna cosa, pero pues de ahí a que el Machine Learning sacó la vacuna, hay mucho trecho. Empezando que todas las veces que yo he visto que han tratado de utilizar Machine Learning, uy, Mark se unió al grupo, que están tratando de utilizar Machine Learning en medicina, fallan aparatosamente porque los médicos desconfían horriblemente del tema de cualquier cosa en donde tenga una caja negra de esas en las que uno no puede confiar. Entonces, pues no. Ahora, lo otro es que si tú tienes un problema cualquiera y no tienes suficientes datos, entonces definitivamente no es un problema de Machine Learning, porque recuerda que antes de que tú puedas empezar a solucionar nada, tienes que generar un modelo. Y si no tienes esos datos, pues no vas a poder generar el modelo. ¿Listo? ¿Alguien más? Si alguien tiene más ideas de eso, bienvenidas las contradicciones y todo lo que quieren decir. Entonces, en términos de eso, el resto que hay aquí pues en la charla es que aquí en la parte de predicción hay muchas maneras en las que ustedes los pueden utilizar y una de ellas, esa parte de la ambulancia, es cuando uno utiliza una API pago o de Google o de Amazon o de Microsoft. ¿Listo? Cada uno de ellos tienen modelos preentrenados para hacer detección de cosas en fotos, en videos, en documentos y en texto, en voz
o en datos estructurados. ¿Cuál es el más robusto? Ni idea. Supuestamente cada uno debería de tener pues como sus fortalezas. Cada vez que doy esta charla cambia. O sea, antes, por ejemplo, yo hubiera dicho que IBM era como el experto en el tema de datos y textos, ¿sí? En términos de textos fijos más que todo. Que Google era el experto por ejemplo, en imágenes y en video, y que Microsoft era el experto en tratar de jugar catch-up con los otros, que son los que llevan la delantera. No, mentira, seguramente Microsoft también debe tener alguna cosa. Bueno, lo chévere de esta presentación, aquí se las regalo en el chat, estos sí son ustedes, es que aquí pueden venir y probar un montón de APIs que ya están disponibles. Entonces, por ejemplo, si quieren ver fotos y videos, una de las cosas que pueden detectar en fotos y videos son objetos, rostros, celebridades, lugares famosos. Entonces, por ejemplo, si uno se va para el centro de Pereira, entonces si se toma una foto, cualquier algoritmo de Machine Learning va a saber que está en el centro de Pereira. Bueno, en realidad no tanto porque no hay tantas fotos. Claro que en el centro de pronto porque está el Bolívar desnudo, pero si se va por allí al Parque del Lago, definitivamente no lo van a coger. ¿Listo? Y esta es como una de las aplicaciones más fuertes que hay. Y entonces ahí era uno de los demos que yo les quería hacer de cómo se podían utilizar estas cosas de Amazon, porque ellos también las tienen. Para verlos localmente, aquí hay un demo que no sé, este es muy parecido al proyecto que hicieron Laura y Diego en uno de los proyectos pasados. Y si se fijan acá, pues aquí está, esto es utilizando una de las librerías que utiliza TensorFlow, y lo que está haciendo esa joda es sencillamente detectando mi rostro con base en lo que está viendo la cámara en ese momento. Es interesante porque es capaz de ver en qué parte está el cuerpo y lo está haciendo pues como que en tiempo real, e incluso si uno trata pues como de evitar que funcione, más o menos como que igual trata de coger las vainas. Este modelo es interesante porque este está corriendo localmente, ¿sí? Entonces está corriendo directamente en el navegador, parecido a lo que tenía Laura y Diego. Está corriendo directamente en el navegador y no está yendo a utilizar recursos, por lo cual pues y está corriendo en el cliente, ¿no? Entonces eso hace que sea mucho más veloz. ¿Listo? Sí, con los maquillajes y también, por ejemplo, en China, ellos tienen varios modelos de estos ya implementados en las calles para poner multas y cosas así por el estilo, lo cual ha generado unas discusiones fuertísimas porque una vez le pusieron una multa a- le pusieron una multa a una persona, y cuando hacen eso, creo que lo que hacen, me voy a mirar a ver si se encuentra el artículo. China, Machine Learning. ¿Cómo se dice multa en inglés? Infraction. ¿Será este? Ay, yo creo que este artículo fue el que yo leí. Llegó Mario. Qué bien. Y entonces básicamente lo que ocurrió es que, vamos a ver si aquí lo dicen directamente para que no digan que me lo inventé. Entonces, sencillamente un billonario de China estaba cruzando la calle, o mejor dicho, otra persona cruzó la calle y hizo lo que se llama jailwalking. ¿Cómo se llama eso en español? Cuando uno cruza la cebra cuando no le toca. Sí, eso en Colombia ni siquiera existe. Entonces, cruzó la calle y lo pusieron, pues, le hicieron bullying y pusieron en todas partes que había hecho la infracción. Y resulta que era una persona cualquiera, pero el algoritmo bien racista dijo, todos esos chinos son iguales, entonces dijo que ese que cruzó la calle era este billonario, y mentiras que no había sido él. ¿Listo? Entonces, y bueno, y eso tiene un montón de otras implicaciones ahí gravísimas, entonces para que las tengan en cuenta. Profe, sí, puedo hacer un comentario pues, sobre este tema. Es que Yo en un también. tour que nos habían dado en un centro de Huawei, nos Sí, mostraron cómo funciona en Shenzhen, que es donde ellos tienen como su sede principal y eso, que están implementando ya toda su red pues de eso, de Machine Learning, de inteligencia artificial, y mostraban una cámara en vivo de cómo iba reconociendo a la gente, o sea, reconocía los carros, las placas, las caras de la gente,
revisaba si tenía como infracciones o algún orden de búsqueda en la policía. Y lo que decían es que un niño perdido lo encontraban en 24 horas y un carro perdido lo encontraban en 2 días. ¿Ya? Era súper, súper Solamente dijeron lo avanzado. positivo. Lo Y no, no positivo, no dijeron en dijeron la cuánto falta de tiempo privacidad. encontraban un opositor del gobierno. Sí, no, Porque ese eso es no el lo otro comentaron. problema. Ustedes no vieron, por ejemplo, lo que están haciendo con las protestas de Hong Kong. No han visto que toda la gente... Ah, bueno, y precisamente lo que decía Laura del maquillaje, creo que era Laura, ¿cierto? Era que una de las cosas que están haciendo para romper eso es que sacan unas gafas en donde tienen unas impresiones en 3D como esas pixeladas, y resulta que eso enloquece completamente el algoritmo, utilizando GANs o Generative, ¿cómo es que llama eso? Adversarial Networks, que lo que hacen es tratar de hackearse directamente en la red para encontrar cuáles son las que no. Eso es muy cierto, porque esa es como la parte positiva de tener este tipo de cosas. Por ejemplo, teniendo esto, pues también es mucho más fácil ir a controlar a que la gente esté haciendo el social distancing de la manera correcta, distanciamiento social de la manera correcta. Pero de la misma manera, también hay un artículo interesante, creo que es de Vox, eh, Learning Ecuador. Resulta que ellos le vendieron completamente no, ¿o será que era Vice? Le vendieron el sistema porque ya es lo que están haciendo Naruto. Bueno, les voy a buscar, les quedo viendo eso. Hay un video muy chévere que estaba diciendo que en Ecuador, mejor dicho, parte de la estrategia de expansión de China es ir a tratar de que varios países queden en deuda con ellos porque sea que les pusieron infraestructura, por ejemplo, puertos y cosas así por el estilo. Hay varios países, por ejemplo, hay un país, creo, en el sureste asiático, en donde fueron y construyeron un aeropuerto impresionante, en donde pues quería hacer una cosa gigante como el aeropuerto de Atlanta o algo así por el estilo, pero solamente llegan 3 vuelos al día y entonces lo que hacen es que se pasean por el aeropuerto los elefantes pues de esa área. Y resulta que 2 elefantes ya son de China porque la gente de ese pueblo ya no tiene con qué pagar y entonces China quedó con los elefantes. Y la otra que está pasando, lo que les decía de Ecuador, es que les vendieron todo este sistema de seguridad y con toda la gente de Huawei y implementaron y resulta que el gobierno lo está utilizando para monitorear a la oposición. Entonces, casualmente le pusieron una cámara de estas enfrente de la casa de, de uno de los líderes de los sindicatos y de las cosas y entonces lo entrevistan ahí. Entonces, es un tema complicado y el problema es que como dicen que es Machine Learning, entonces ya todo el mundo dice, no, esto tiene que ser perfecto. Entonces sí es delicado. Pero bueno, por ahí llegó un cuy a la reunión. Quería dejarles un momentico, ya que no preparé clase, entonces, ay, justo se volvió el pendejo. Mario quería hablarles un ratico, si está por ahí Mario todavía. Sí, uy, pero ponga luz o alguna joda, no joda. Ese pueblo usted allá donde no está, no hay energía eléctrica, un chomorro. Ay, se voló precisamente uno de los años. Entonces, Mario quería hablarles de uno de los proyectos que él ha estado ideando desde hace rato y quería venderles para comentarles a ver qué les parecía y si de pronto alguien está interesado en implementarlo para uno de los proyectos. Mario, ¿estás por ahí? Hágale ahí. Acá estoy. Vuela. Buenas, ¿cómo están? Acá, gracias por el espacio. Bueno, nada, John me ha pedido que comparta una pequeña historia. Bueno, en este momento estoy viviendo, yo creo que ya nos habíamos visto, vivo en Silicon Valley, estoy dirigiendo todo lo que es Coursera para Latinoamérica. Llevo, no sé, como 15 años viviendo acá en Estados Unidos. Antes de que John se fuera para Colombia, él fue el que nos hizo todas las introducciones acá, me salvó el matrimonio y demás. Pero una de las cosas que yo hacía, bueno, como emprendedor ahora y antes también, siempre ha sido el tema como de felicidad. Entonces, dentro del tema de felicidad, hice
En Nueva York levanté capital y hice una compañía que se llamaba Make It Happy, donde nos dedicábamos a priorizar a la felicidad en gobiernos, en compañías y demás. Logramos que Naciones Unidas creara el Día Internacional de la Felicidad, que es marzo 20. Ese día prendíamos el Empire State en amarillo, el COI Tower aquí en amarillo en San Francisco, haciendo como un cross-country pollination de happiness. Y algo que siempre que se me quedaba como la incógnita era que generar, cómo se podría generar como una felicidad pues como a un más largo plazo, porque generalmente todas las iniciativas que hacía, desde post-it notes, exhibiciones de arte y demás, pues el efecto era muy poquito. Entonces, desde el 2017 empecé a hacer como unas pruebas, unos ensayos personales con una metodología que me inventé que se llama IQI, porque pues soy de Pasto, entonces tenía que meterle al cuy en alguna manera, ¿no? Entonces, pues no es que sea el nombre más fancy y demás, pero pues bueno, es un cuisito y básicamente el cuisito es como generar una mejor versión de uno mismo y el cuisito básicamente era como al final de año uno le da una posibilidad de crear una mejor versión de uno mismo con los New Year's Resolutions, pero pues la verdad es que en enero toda la gente que firmó al gimnasio y demás, pues ya no va y nada más. Entonces yo dije, ¿qué tal si creamos New Daily Resolutions, New Weekly Resolutions y demás? Entonces ahí se me hizo un switch en la cabeza y dije, yo creo que la felicidad es un estilo de vida para estar tranquilo, estilo de vida como Michael Phelps y estar tranquilo como los estoicos que usan esta frase que es amor fati, que es básicamente no es que estén unicornios y cosas pasando alrededor, sino que es la manera en que uno responde ante la vida. Entonces yo dije, ¿qué tal si la felicidad es un hábito? Y básicamente dije, hay que cambiar los hábitos malos por los buenos. Entonces empecé a leer y a conocer gente como Charles Duhigg de Power of Habit, donde empezaron a hablar mucho sobre la ciencia de la creación de hábitos. Entonces, que dice que el hábito tiene un cue, una rutina y un reward. Entonces, que cuando uno quiere cambiar un hábito, uno tiene que fijarse en estos tres, identificarlos y hacer un tipo de cambio. Entonces, con esta teoría y la ciencia de qué pasa en la cabeza y demás de generación de hábitos, dije, si creamos hábitos en tres aspectos, tenemos una vida más balanceada y por ende más feliz. Entonces, los tres aspectos son estos, salud, trabajo y relaciones. Y en cada uno de estos me fui un poquito más hondo y dije, bueno, en salud está espiritual, física, comida, en relaciones conmigo, con otros y con amigos y familia. Y en trabajo, el 9 to 5, que es el principal trabajo, los passion projects y el aprender. Entonces, este fue el primer prototipo que empecé a usar en 2017, entonces empecé a poner retos. Cuando uno crea hábitos, uno tiene que crear retos que uno pueda sentir que al final del día o al final de la semana uno está progresando. ¿Eso le suena de pronto a COVID? Pues sí, es una manera también pues para poder ayudar a la gente en COVID que sienta que está progresando durante la semana y que sienta que está bien. Entonces empecé a poner cosas como, nuevamente, a crear una mejor versión de uno mismo. Entonces yo dije, quiero ser una persona que medite más. Entonces me puse reto, pues meditar 3 veces a la semana. Quise estar más fuerte. Entonces dije, voy a hacer 20 flexiones por día. Quise hacer no tecnología después de las 10 de la noche para poder dormir las 7, 8 horas. Y así, entonces al final de la semana lo que hacía era calcular lo que había pasado y iba ajustando para generar una mejor versión de mí mismo. Y de puro curiosidad lo empecé a poner eso en Excel y de hecho eso fue lo que le mostré a John a final del 2017 y le empecé a contar cosas como, weón, John, tuve una uña dañada por 3 años y medio y nunca le puse atención. Hasta ahorita le puse como mucha intención y la mejoré y básicamente la uña ya estaba bien al final de 2017. También estaba entre irme a trabajar a Airbnb o a Coursera y terminé siendo como leal a mis principios y a lo que quería hacer pues con mis valores y pues me fui para Coursera y 3 años más tarde, cuando entré a Coursera habían 2 millones de estudiantes, ahorita ya somos casi 11 millones de estudiantes en Latinoamérica, entonces he tenido un impacto que básicamente es lo que me saca de la cama todos los días. Y tercero, en relaciones, dije, voy a mejorar relaciones con mis papás y logré pasar 30 días con mis papás en el año, que no lo hacía desde que tenía 20 años, en este momento ya tengo casi 40. Entonces, cuando le estaba contando esta historia a John, a final del 2017, me dijo, weón, esta historia hay que contarla a otras personas, a otros cuyes. Entonces, pues, así fue. De hecho, fue en Manizales cuando yo le estaba contando esta historia a John. Y con John, pues, dijo, no, pues, vení, metámosle tecnología a la vuelta. Entonces, hicimos esta primera versión como de esta idea del inner cuy, porque es como el cuy que uno tiene adentro, la mejor versión que uno tiene adentro de poner hábitos, es una herramienta de traquear hábitos de salud, de relaciones y de trabajo.
Entonces John dijo, no me acuerdo John qué utilizaste ahí, pero hiciste la primera prueba ahí. Meteor. Y después de eso John también dijo, pero ¿por qué no lo hacemos en un website? Entonces empezamos a traquear ahí en un website, pero pues como no era bonito y no sé qué, y como no somos tan constantes, pues volvimos al Square One y básicamente no le seguimos metiendo tecnología a la vuelta. Después ese mismo año volví al iCUI, es decir, a principios del 2018, al SCUI, y en esas, en Coursera se maneja mucho algo con, digamos, el que está a la derecha es el CEO de Coursera. Coursera se maneja con algo que se llama los OKRs, que son Objective Key Results, que para uno son los KPIs, que son los Key Performance Indicators. Esto, Coursera se maneja con OKRs, y el de la izquierda es John Doerr, que es parte del board de Coursera, que escribió un libro que se llama Measure What Matters, porque también Google también se maneja con OKRs, Facebook también y demás. Entonces mi hipótesis fue, ¿qué tal si estos OKRs que manejan estas compañías para manejar sus compañías de una manera muy simple, los utilizo en mi vida personal? Entonces empecé a hacer OKRs con estas tres cosas por año y por semana y demás. Entonces, por ejemplo, aquí espiritual, dije, voy a hacer 300 meditaciones por año, solo hice 250, pero bueno, iba acercándome más a mi mejor versión de mí mismo. Físico, dije, voy a nadar 52 millas, pues terminé nadando 40 millas durante todo el año. Y así, pues eso lo bajan también a relaciones y demás. Entonces, eso es como lo que he estado tratando de hacer. He seguido haciendo pruebas, nuevamente 3 años más tarde sigo haciendo pruebas. Entonces, en la parte de salud, mi esposa me dijo, ¿por qué no caminamos 10.000 pasos? De hecho, eso ha sido, y nos ha ayudado mucho en COVID, pero lo llevamos desde antes. Y caminar 10.000 pasos nos ha ayudado como a conectarnos más con Laura, a generar más awareness y hasta empecé a correr. De hecho, terminé un par de medias maratones hace poco y yo nunca había corrido antes. Eh, Relaciones, entonces le celebré el cumpleaños número 80 a mi papá. Nuevamente, yo nunca le había celebrado un cumpleaños a mi papá como hace 20 años y entonces fue algo súper bonito. Y en Passion Projects terminamos haciendo unas cenas que se llaman Anti-Mondays, donde juntamos a personas de diferentes backgrounds y ahorita están en siete ciudades y durante COVID nos hemos vuelto virtuales. Entonces ya, de hecho, ayer terminamos el 8. Entonces, nada, pues estos son como ejemplos como súper cortitos de las relaciones. Entonces, John me dijo, por un lado, contar esta historia porque pronto les puede servir a ustedes durante COVID para que ustedes pueden crear una mejor versión de ustedes o puedan generar hábitos o crear hábitos que los puedan acercar a algo. Y segundo, pues nada, pues si alguien se anima como a meterle tecnología a esta vaina para generar una herramienta para traquear hábitos, pues súper bienvenidos. Contraté ahorita también a un par de ilustradores, entonces ya están haciendo un branding bonito, unas guías y demás. Entonces, pues nada, pues ahí sería parte del equipo. Esa es la historia. Buenísimo, Mario, muchas gracias. Sí, yo le contaba esto a Mario porque esto es como sería un proyecto pues perfecto. Sí, gracias. Muestren a ver que están educaditos. Una cosa van a sacarle el cohete. Esta vaina sería perfecta pues como para el proyecto final de esta materia. Entonces, para los que no han escogido, si es que todavía hay gente que no ha escogido, o si alguien quiere cambiar e ir por este proyecto, yo creo que sería muy chévere. Creo que tiene pues como el alcance perfecto. Como pueden ver, lo único que hay que hacer es manejar usuarios, registrar metas, y, o sea, como poner una meta y después ir a hacer tracking diario de cómo va esa meta y ir diciendo, vea, hice tantas al día, y te da una especie como de tablero que te muestre los resultados. Obviamente, pues Mario les puede dar más información y ahorita con la gente que le está haciendo el branding, pues ahí también les pueden ayudar con eso. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Ah, mira el branding. El cuisito está quedando lo más de bello también. Súper coqueto. Claro. Entonces, pues nada, ahí el cuisito está arrancando. Se están pasando cosas bonitas. Miren, estas son las pruebas que están haciendo con cada una de los aspectos que les decía, de meditación, de comida y demás. Entonces han hecho una guía para cada uno y pues nada, pues estamos en la parte como de hipótesis y demás. Todo esto sí todavía no está muy técnico, pero bueno. Ahí es donde Entonces ustedes pueden está eso y colaborar. también está el espacio para hacer un curso en Coursera también. Para darles una idea, en el 2020 el curso más popular en Coursera en el 2020 ha sido uno de felicidad que se llama The Science of Happiness and Wellbeing y ha tenido 1.6 millones de inscripciones, solo en el Wow. 2020. Entonces, durante esta época de COVID, creo que se puede hacer algo súper bacano para ayudar a la gente.
Buenísimo. ¿Alguna pregunta, alguien? ¿Comentarios? Ay, esto sí, open source total. Esto no es idea de empresa ni de nada, por si las moscas. ¿Ninguna pregunta? ¿Se murieron todos? No, pues decir que muy, muy chévere la idea, o sea, como todo ese desarrollo que hizo, como de probarlo en uno mismo y, o sea, como creció la idea desde una vaga idea así hasta ya un proyecto con branding y todo, me parece muy, muy genial. Me preguntan, Mario, que cómo se te ocurren esas ideas. Tratando de crear una mejor versión de mí mismo, la verdad. Sí, yo creo que eso y yo creo que, bueno, por un lado, lo de ser un activista de la felicidad ya por casi 10 años, siempre me queda la pregunta de, oiga, ¿qué carajos es la felicidad y cómo ayuda a las personas para que sean un poquito más felices? Entonces, eso por primero. De hecho, mi propósito en la vida ahorita es utilizar a la tecnología para ayudar a las personas a ser un poquito más feliz. Por eso, desde Coursera está la ciencia comprobada que cuando uno aprende algo, su felicidad va para arriba. Pero nuevamente es una pregunta que se me viene en la cabeza todo el tiempo y bueno, entonces creo que así se me vienen las ideas, tratando de crear una mejor versión de mí mismo y la experimento y cuando funciona me gusta compartirla, porque pues, si la cago me gusta cagarla a mí solito. Ahí hay una cosa interesante y es que, pues de pronto agregar, Mario es una de esas personas que le gusta más como mirar como cuáles son las soluciones que los problemas. Si quieren cambiar el proyecto de una, no hay problema, pueden ir porque me interesa que hagan este, porque a diferencia de muchos de los que ustedes están proponiendo, este sí sirve para algo. Y pues yo desde ese prototipo que hicimos ahí en un momentico con Mario, yo le gasté tiempo porque le creo a la idea. O sea, de ahí en adelante ya me copé y ya no pude hacer mucho más, pero definitivamente sacar una cosa como esta tendría un impacto gigante en el mundo. Y esos son el tipo de ideas que yo quiero que tengan. Entonces, para agregar un poquito, a Mario también se le ocurre mucho eso, yo creo, siendo muy curioso, a lo bien tipo Cuy, estar como muy pendiente de qué es lo que está pasando, probando las cosas muy rápidamente. Yo creo que también por el hecho de no tener todas las complejidades que nos metemos a veces los ingenieros de sistemas o otras cosas en la cabeza, pues Mario sencillamente se tira y hace las cosas. Y entonces puede ir probando las vainas, le va diciendo a la gente. Acuérdense de todo lo que les dijo la vez pasada, lo del Board of Advisors, que ustedes habían quedado con un montón de tareas que no quiero ni preguntar porque apuesto que no las hicieron. Eh, pero precisamente ese tipo de cosas también, yo he visto que Mario es muy bueno haciendo eso. Él es constantemente buscando como mentores y personas que le ayuden y eso también ayuda un montón a generar esas ideas. Entonces, también para que las tengan ahí pendientes. Quizá como de pronto no sacar tantas excusas, sino sencillamente ir y tomar acciones y decisiones. Por eso lo admiro tanto. Tan Ah, bello, bien, muchas perfecto. gracias. Ahí, ¿Listo? ¿Alguna otra? Ah, sí, ahí está Mario compartiendo en el chat unos podcasts. Lo voy a copiar a Slack para que no me pierda cuando se caiga esta vaina. compartí un podcast como chistoso que me hicieron a mí, que está bonito, que se llama Una Vaina 13%. A mí no me gusta, la verdad, cuando me entrevistan, pero eso está como divertido la historia y creo que habla un poquito más de por qué termina siendo lo del IQI. Entonces, nuevamente, pues ahí sería bonito trabajar y creo que volviendo a lo de John, la oportunidad como de escalar y demás puede ser interesante porque, digamos, la idea es poner esto, pues hacer un curso en Coursera, subirlo y ayudar a, pues, a mucha gente. Entonces, nada, pues bacanísimo, ojalá poder llevarlo también a una herramienta de traquear los hábitos que de veras le ayuda a la gente. Y creo que en el peor de los escenarios, ustedes aprenderían a crear hábitos propios de ustedes y pues por ende a crear una mejor versión de ustedes mismos. Entonces, yo creo que ese es el peor de los escenarios. Súper, de una. Y no, buenísimo, Mario. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta o ya con eso podemos despedir a Mario. Y yo tengo una duda, John. ¿Qué hubo? Eh, Mándela. eh, Ah, bueno, me disculparán por el gorrito. Justamente hoy me puse, Disculpa, perdón. una nota. Bueno, pero John, yo ya tengo bastante adelantado el proyecto, este último proyecto, por lo cual no podría hacer ese cambio. Sin embargo, creo que, y de hecho creo que hablo por muchos, la idea convence demasiado. Me gustó mucho y sobre todo como el enfoque que quiere llevar. Entonces no sé si hay posibilidad de igual apoyar, aportar al proyecto.
digamos, como externamente a este pues, a Sí, este. claro, obviamente, pues ahí pues obviamente ahí están conectados. Mario, ¿dónde te contactan? Gracias, David. Vale, Pues yo les voy a poner ahí mi correo, lo acabo de poner ahí en chat y muchas gracias de veras. Te faltó la L, ¿no? O tienes un servidor especial. Ah, Gmail, sí, faltó la L de Gmail, De sorry. una. Ahí puse gorrita de solidaridad, don David. Buenísimo. ¿Juan tenía otra? Don Juan Sebastián. Sí, sobre eso, bueno, sobre como el contacto de eso, sí, era para saber si le podíamos como escribir, o sea, si cambiamos a este, como para que nos diera comentarios, como él pues tiene la idea más clara y sobre el branding y eso, como para poder como ir en conjunto, estar compartiendo esas ideas. Sí, perdón, era una pregunta. Sí, Sí. sí. Más o menos, De- si quieres la vuelvo a plantear. Como no, mientras hacemos el desarrollo y eso, cuando ya estemos teniendo como productos finales y eso, poder comunicarnos con ustedes y para cuadrar eso, como para ver si qué tal está el branding según con lo que ustedes ya han trabajado de la aplicación Sí, no, y precisamente los desarrollos que hagan de este estilo, lastimosamente, pues Mario sería como nuestro único cliente. En esta materia yo generalmente no traigo clientes externos porque pues como estamos haciendo desarrollos tan rápidos, no queda tanto tiempo. Pero una de las cosas chéveres con Mario es que si ustedes van y le dicen, vea, tenemos tal versión, y por eso fue que lo invité, él está dispuesto a estarse reuniendo constantemente con ustedes para asegurarse de que la aplicación funcione exactamente como debe funcionar. Pilas que es muy importante que entiendan que el proyecto 4 es un proyecto completo, ¿no? Entonces no vayan a llegar, lo que decían ahorita, que no, que el 4 lo entrego pelado y después para el 5 ya regrego el branding, no, sino ir a hacerlo con branding con todo para el 4 para que se den cuenta que la usabilidad, que la seguridad, que la accesibilidad no está tan bien, o la escalabilidad incluso, si alcanzamos a ver algo de eso, y después ya arreglarlo rediseñando para que funcione de esa manera. ¿Listo? sí. Pero sí, ¿cierto, Mario? Entonces, pues sería Sí, cuestión Juan, de no, la contactarlo. idea es que, mira, ahorita el equipo es, tenemos una persona que es como un product manager que está, o un PM, un project manager más que product, que está en Buenos Aires. Tenemos dos ilustradores en Pasto, obvio, y estoy yo. Entonces, lo que hacemos es que básicamente, pues, sumamos al equipo y trabajamos juntos. Entonces, pues, te contamos pues ya mucho más a fondo lo que conté como en 6 minutos o 7 minutos, te compartimos el branding y demás, pero pues sí, un equipo remoto, entonces tendrías apoyo de la parte de branding, tendrías apoyo también como en la parte como de estructura de cómo estamos pensando esto. Entonces, sí. Listo, Mario. De nuevo, muchísimas gracias, mi hermano. Ahí ya está el correo, entonces porfa le escriben también los que quieran saber un poco más del Board of Advisors y los que quieran hacer como follow-up de eso, escríbanle a Mario, que él es pues como un excelente mentor para eso. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. Y nada, mi hermano, muchísimas gracias. Continuaremos entonces con la clase a ver si... No, con gusto. Sí, de veras, sí, aparte de lo de Aiku y de veras como que si quieren como parchar, yo trato de hacer un cafecito cada 2 o 3 semanas donde gente me escribe y viene y parchamos y nada, hablamos. Entonces, todo bien. Gracias, Bueno, hermano. Un abrazo chao bien pues. grande. Chao, chao. Listo. Continuando entonces, ahí les mandé por Slack varios de los artículos de las cosas que les estaba diciendo de Machine Learning. Son cosas del New York Times, entre otras cosas, para que no digan que me las inventé. Y entonces, pues, para concluir ese tema, lo que yo les quería mostrar hoy, pero que no les voy a mostrar, y que de pronto lo podemos dejar para una clase futura, es que, bueno, siguiendo acá con la presentación. Aquí hay pues entonces otros demos para correr las cosas localmente, pero también hay otras opciones en donde ustedes pueden poner a correr esas funcionalidades directamente con los grandes. Entonces aquí hay varios demos, por ejemplo, incluso aquí no utilicé los de Amazon, pero, mira, es que repetí uno. ¿Será que tienen el mismo? Pero entonces, por ejemplo, aquí hay un demo en donde pueden mandar y probar cosas con cada uno de los APIs. Y sencillamente ustedes suben ahí, por ejemplo, una foto o cualquier cosa. Y ahí trata de detectar qué es lo que se está viendo ahí en ese momento. Entonces, los de Amazon
Y son estos que están acá, y la razón por la que me eché para atrás es que pues no vi ninguno que me pareciera como interesante para utilizar. Aquí dentro de estos, ellos tienen opciones para uno correr los modelos allá, entrenarlos. Entonces son todas estas que están acá. Y si quieren utilizar uno de los que ya están construidos, entonces por ejemplo aquí está Recognition, que es para imágenes y video. Forecasting, que es para hacer predicciones de futuro. Este de Recommendations me pareció interesante. Análisis de texto y todas las cosas. Incluso tiene uno que análisis de código, que está chévere. Sería interesante para ver si funcionaría, por ejemplo, con los códigos de la clase. Entonces, pues péguenle una mirada. Como les digo, la idea de hoy es ver más como el tema de testing, pero entonces para que lo tuvieran en cuenta. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta de eso? ¿O podemos seguir? ¿No? Bien, perfecto. Entonces, miremos entonces lo de testing que tenía para hoy. Vamos a ver si ya lo actualicé. Entonces, la razón también por la que me fui con testing es que me puse a ver y las últimas actualizaciones que han hecho y sobre todo las últimas librerías me volvieron pues como que un convencido de esta vaina. Rápidamente, espero que hayan hecho las lecturas porque pues ya he dicho como 3 veces que hoy iba a testing y pues en el pasado supuestamente también que testing. Entonces, yo creo que podemos hacer un poquito de lotería. Y tengo que arreglar esta vaina. ¿Hay más preguntas? Yo leí de Machine Learning, pues me puede leer, me puede decir de Machine Learning, pero su merced no haya leído la vez pasada de testing. Arango, Juan Diego. ¿Está? Listo. Menos uno. Martínez, Juan Sebastián. Ah, es que hay otro Juan Sebastián. Sí, sí, profe. ¿Qué leyó de testing? O mejor dicho, ¿cuáles son los tipos de pruebas que hay? Pues leí que está como shallow, con Ensign. ¿Qué quiere decir eso de shallow? Es como probar como una sola vez, creo que es, algo así. ¿En qué sentido? ¿Qué más? Cuéntame más. Dame más. También leí que Shallow permite hacer como utilizar las cookies, pero tiene algunas limitaciones, como el use effect, como que no se activa cuando están las pruebas en Shallow. Y que Shallow se usa es como cuando uno quiere probar como toda la unidad, como todo el componente de React. Ok. Sí, entonces, básicamente varias de esas librerías, y esta no es la pregunta de qué tipo de pruebas existen, pero ese tipo de librerías lo que hacen es que me permiten a mí generar una simulación de un ambiente en donde voy a correr las cosas. ¿Listo? Entonces, cuando uno está haciendo eso, lo que está haciendo es como mocks y diferentes elementos que me permiten simular qué pasaría si yo redibujo las cosas. ¿Listo? Hoy vamos a utilizar una cosa diferente porque ellos ya la actualizaron y vamos a utilizar otra vaina que se llama Just. ¿Quién me responde la de los tipos de pruebas? ¿Cuáles son los tipos de pruebas? Luis. Bueno, Luis, dale, Luis. Ahí la Bautista, Paul. Pues realmente hay varios, entonces decían como que habían test como de usabilidad en específico, test de accesibilidad, test de desempeño, test de seguridad, o sea, Por ejemplo, siempre... ¿cuáles serían los de desempeño? Digamos, no los leí como en específico, pero podríamos decir como, no sé, cuánto tiempo se demora en responder el servidor la consulta que uno está haciendo. Como que sea un tiempo pues que la persona lo pueda aguantar, por ejemplo. ¿Y por qué sería importante mirar eso? ¿Específicamente el de desempeño o todos en Sí, general? ese desempeño. Pues porque digamos que cuando veíamos lo de usabilidad y todo eso, hablábamos como que a la gente no le gustaba esperar, ¿sí? O sea, que si algo se demoraba en responder, pues la gente simplemente lo iba a cerrar y se iba a ir. Entonces, si su aplicación no responde, pues grave.
Exactamente. Muy bien, más o menos, pero esa no era la pregunta. Organista, que escribió por allá. Pues yo iba también a hablar como de los tipos de test, que Por está eso, que pues serían cuáles. el funcional, el de usabilidad, también hay test de interfaz, de ¿Cuál es el prueba? ¿Cuáles son compatibilidad. los funcionales? O los de De interfaz. funcionales está pues hay test unitarios y test de end-to-end. Ajá. Hay test, Dime, por ejemplo, cuáles son los unitarios. los unitarios prueban, digamos, funcionalidades como en específico de una aplicación. Digamos, no sé qué, a ver, eh, digamos si tenemos un formulario, entonces que pues esté recibiendo bien los datos Y y que cosas funcione así. bien. Sí. Listo. Súper. Muy bien. David iba a decir algo, no levantó la mano, pero bueno, vemos la ventaja. Bueno, entonces para complementar los end-to-end, entonces Eso. vendrían siendo, por ejemplo, todo el proceso que lleva el usuario desde que, digamos, inicia sesión, por ejemplo, hasta que cumple como una de las tareas que quisiera cumplir. Más o menos. Sí, sí, Más o sí. menos. En realidad el end-to-end no es tanto como que haga todo el elemento, sino que a diferencia de los test unitarios, que testean un módulo o un componente específico, los test end-to-end como que testean todo desde interacción del usuario, respuesta Exacto. del backend, después respuesta a la base de datos y lo que se le entrega. ¿Listo? Como todo el proceso, digamos, de Completo. uso, digamos, de la Súper. cosa. Muy bien. Sara. Sí, yo también quería hablar de eso, que hay test pues, unitarios que testean como solo cosas como aisladas, como aislado, miran que las cosas funcionen por sí mismas, que en el caso de React leí que estaba como Ensign, que lo que hace es hacer como shallow algo, que lo que hace es como que no testea los hijos, sino solamente el componente como tal. Y Eso es también importante. que había test Dale, de sí. integración, que es como para ver, bueno, ya funcionan las cosas separadas, ver cómo se están integrando y cómo que estén respondiendo. Y los end-to-end, yo había Ya. leído, era, bueno, perdón. Listo. Bien, los de integración entonces están chéveres porque básicamente entonces tenemos las pruebas de unitarias y entonces yo testeo cada uno de los componentes y ya después los de integraciones. Bueno, ya que tengo estos dos componentes, entonces será que sí va a funcionar la conexión entre ellos. Bien por eso. Torres. Pues yo iba a hablar de integración, pero también faltaba mencionar las pruebas de carga, Ah, ok. que esas ¿Qué hacen serían más cuáles? de escalabilidad, que esas lo que quieren es como poner a prueba el rendimiento y la respuesta pues ya de todo el sistema. Ya una vez uno realiza pues todas las pruebas unitarias, integración y end-to-end, pues ahora toca empezar a a cargar el sistema, a ver cómo responde con accesos recurrentes, concurrentes. Perfecto, concurrentes. Muy bien, básicamente ahí en las pruebas de carga, entonces uno puede hacer carga de la base de datos, carga de número de usuarios, de que estén respondiendo con cosas muy pesadas. Esas son un poco más elaboradas y hay un montón de plataformas para hacer eso. Bien, muy bien, entonces se nota que sí leyeron. Lo chévere es que no vamos a ver nada de Ensign, porque Ensign is so 1 year ago. Entonces, lo que vamos a ver hoy, entonces bueno, están los tipos de test, ya miraron estos las pruebas test de aceptación o de end-to-end, los de carga. Hoy vamos a trabajar con Jest, porque Jest es the new kid in the block. No sé qué tan nuevo sea o qué tan viejo, pero me pareció bien bonito. Básicamente, la razón por la que estoy utilizando esto es porque es la que recomiendan directamente en la página de React. Cuando ustedes van y miran directamente acá, hay lo que decía Valerie, sí, lo de los 3 segundos en una página. Hay unas cifras bien interesantes que es Amazon Load Times Money. Que un segundo en Amazon cuesta 1.6 billones de dólares en ventas. Entonces, si usted puede hacer que su página web cargue un segundo más rápido, si puede hacer que Amazon cargue un segundo más rápido, entonces eso significa que va a tener 1.6 billones de ventas mayores. O lo mismo, si tiene un segundo más lento, va a hacer que sea pues que pierda plata. Entre otras cosas, pensando en eso, frameworks, JavaScript, frameworks, overhead,
comparison. En estos días vi un tweet, vamos a ver si lo encuentro rápidamente, que las que estamos utilizando son de los peores para, en términos pues que React añade una cantidad de sobrecarga pues al sistema impresionante, pero este no es eso. Las batallas, Angular, no, esto está muy lento. Bueno, pero listo. Entonces, básicamente, entonces, cuando me metí en la página de React y empecé a mirar esto, ellos tienen esta documentación que está bien interesante. Les hablan de cómo testear directamente sobre React. Ellos como que asumen que ya sabemos un poquito de testing. De nuevo, esto va a ser una clase bastante shallow, ya que no a que valga por lo menos la pena haberlos puesto a leer de shallow. ¿Sí entendieron? ¿No? ¿No la cogieron? Bueno, era un chiste, ríanse, carajo. Pero básicamente aquí, esto lo que hablan es cómo testear los componentes directamente en React. Les recomiendo que le peguen una mirada. Y aquí directamente ya les menciono, está Jest y está el React Testing Library. Cuando van y miran aquí dentro de las recetas, les empiezan a presentar un montón de opciones y de cosas que deben de tener. Lo primero que les muestran es este tema de setup y teardown, que va a ser recurrente y ahorita se los voy a mostrar dentro de lo que nosotros vamos a utilizar. Aquí lo que se pueden dar cuenta es que fíjense que aquí hay una función, que entre otras cosas es una función que recibe como parámetro otra función, y esa función es lo que dice, bueno, yo necesito que esto se ejecute antes de mi prueba y necesito que esto se ejecute después de mi prueba. Entonces fíjense que lo que hace esto es coger un elemento y agregar ese elemento al DOM, y después dentro de ese elemento es donde se van a renderizar las cosas, y cuando ya el componente, el elemento, el test termina, lo elimina. ¿Listo? Aquí hay otra cosa que es como act, que es donde dice, bueno, si yo voy a coger, suponiendo que tengo este componente y lo quiero probar, entonces lo que vamos a decirle es, fíjense esta sintaxis, que esta sintaxis también la van a ver, y me dicen si estoy yendo también muy rápido, la van a ver pues como de la misma manera o de maneras muy similares, sin importar en cuál sea el framework que estén utilizando de pruebas. Entonces eso lo que dice es que estoy creando una nueva prueba, entonces por eso le dicen como un it. Este es el nombre de la prueba, ¿sí? Entonces cuando corramos la prueba, ese es el que va a reportar, y después pasa a una función que es lo que dice qué es lo que va a ejecutar. Y fíjense que lo que está haciendo esto es que está diciendo, mire, mónteme el componente hello, que es este que estaba aquí arriba, hello, y después de que lo monta, me va a revisar que lo que montó, ¿listo? Diga que el texto, el text content, diga hey stranger, ¿listo? Entonces no sé si quede claro, pero básicamente lo que está haciendo esa librería ahí es como que coge un componente, crea un DOM ficticio, y después de que se renderiza el componente, revisa que el DOM haya quedado con ese elemento. ¿Sí está claro eso para todo el mundo? ¿Sí? ¿No? Hagan caras. ¿Sí? Entonces, si no me están entendiendo mucho, entonces venga y empecemos a mirar desde cero cómo funciona Jest. Aquí, porfa, me tienen que ir diciendo qué tanto están entendiendo, por si no están entendiendo algo, para yo desacelerar o tratar de explicarlo de otra manera. Entonces, una pregunta. Eso. O sea, cuando uno va a probar estos componentes, ¿necesariamente tienen que ser todos los componentes que uno tiene? No, ¿O solamente los que manejan estado? No necesariamente. O sea, tú escoges cuáles son los que vas a probar. E incluso yo creo que el demo nos ayuda un montón. Esa pregunta es muy buena. ¿Listo? El demo nos ayuda un montón a entender que sí esté funcionando todo bien. Chan. Mi algoritmo de influenciadores. ¿Y esto qué es? La lotería. Chan. Entonces, me voy a ir aquí al desktop y voy a crear un nuevo proyecto, creémoslo directamente vacío, que diga como basic testing 2. ¿Listo? Entonces vamos a crear, esa no es, vamos a crear dentro de esto un proyecto nuevo de NPM. Entonces, hace rato no lo hacemos de esta manera. Inicialicémoslo con npm init, copiémosle de una vez el ESLint acá, y de una vez agreguemos -dev, ESLint y prettier, ESLint config prettier. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo nosotros acá es que tenemos pues la configuración normal. Aquí le estoy diciendo que utilice Node,
coloquémosle esta también. Y está nuestro package.json. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que creemos un nuevo módulo y ese nuevo módulo lo podemos llamar, fíjense, voy a crear un nuevo módulo de JavaScript, esto es en el back, ¿listo? Que se llama suma, ¿listo? Y vamos a crear una función que dice suma y recibe dos valores. Y lo que va a hacer es retornar A más B, ¿listo? Y después, entonces, le voy a decir que lo que exporta este módulo es suma. ¿Listo? Lo único que hicimos ahí fue importar esta hoja. Entonces, cuando ustedes ya tienen una función, tienen un módulo que tenga algunas funciones, ustedes lo que pueden hacer ahí es que fíjense que este archivo se llama sum.javascript. Entonces, cuando ustedes crean las pruebas las creamos con un archivo que se llame con el mismo nombre del otro archivo, pero le colocan test.javascript. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos esto, entonces ahí ya podemos empezar a hacer las pruebas de Jest. Entonces, si no estoy mal, sums 3 plus 2. Entonces, uno sencillamente le dice, voy a hacer la suma de 3 más 2, y después de esto le coloca qué es lo que debería de hacer la suma. Y aquí entonces yo le puedo decir que puedo esperar que la suma de 3 y 2, ¿cómo es que decía el otro? Is equal 5. Algo así por el estilo. ¿Está claro lo que dice ahí? Creo que es to be, profe. ¿Sí está bien? Es to be. So expects to be 5. Sí puede ser, pero creo que hay otro que es como equal, pero bueno, is to be. Check. ¿Así? Bien. No, y no, ahí solo el to be con minúscula. ¿Cómo, perdón? Solo to be. ¿Así? Con la T minúscula. ¿Sí? Ah, la T No, minúscula. sin el is. Solo to be. Ah, to be. Ajá. ¿Así? ¿O tampoco? Sí, así sí. Entonces, básicamente lo que hace Jest es que yo empiezo a crear este módulo. Ya después tengo que venir aquí en el package.json. Fíjense que, irónicamente, el package.json, el único script que crea es el de test. Entonces, y aquí ya le podemos decir cuando la forma en la que yo voy a correr las pruebas es utilizando Jest. ¿Listo? Entonces, después de esto, como Jest es un paquete que también tenemos que agregar, entonces digámosle que vamos a agregar Jest y de una vez agreguémosle, ¿cómo es que se llama? ESLint plugin Jest. Creo que es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, si ustedes van y se fijan, entonces lo primero que hacemos es agregar esto. Si uno tiene una función, por el momento entonces vamos bien. Esta es la función que vamos a probar. Y la forma en la que uno la prueba, test, no era it, sino solamente test. Y sencillamente entonces ya le dice qué es lo que uno espera que ocurra y ya. Entonces ahí en realidad lo que me faltó entonces acá es que esto sería test y esto es un expect, si no estoy mal. Y me hace falta incluir el sum, que sería algo así como esto. /sum JavaScript. ¿Listo? Entonces, ahí para que esto deje de quejarse el ESLint, para eso es que estoy instalando ese plugin que les dije. Y aquí entonces uno lo que le diría sería como plugins, creo que es. Y dentro de esto le podemos decir Jest. ¿Listo? Ahí me sale un error. Todavía tengo otro error. Unexpected token. Plugin se te fue una L. Plugins. Tengo plugins. ¿Sí está bien ahí? Listo. Entonces, miremos por acá, entonces, de una vez para que no vaya a ser que yo esté haciendo las cosas mal. Estoy mirando y entonces hay un plugin de ESLint, Jest, para Jest. Hoy no soy capaz de escribir nada, que es este que está acá. Entonces, fíjense que aquí es donde le dicen qué es lo que tienen que instalar, cómo lo configuran, entonces lo estaba configurando mal. Debería de ser es como este. Plugins, entonces sería así como esto. ¿Chan? Y también entonces aquí les recomiendan, si no estoy mal, esta dentro de los extents. Entonces coloquemos ese ahí también. ¿Chan?
Y ya con eso, miremos a ver si ya este deja de quejarse. Listo. Entonces ya deja de quejarse y sencillamente, entonces tengo una prueba. Aquí le coloco el nombre de la prueba. Fíjense que les estoy pasando una función como parámetro. Y lo que hago es que espero que, sencillamente pregunto, espero que la suma de los dos sea igual a 3. En ese caso, o lo que yo dije. Entonces, cuando ya tengan esto, la forma en la que pueden correr las pruebas es o corriendo directamente el comando de jest, o como lo colocamos como uno de los scripts de la página, entonces yo le puedo decir yarn test. Cuando le digo eso, él va a ir a buscar todos los archivos que digan .test, va a ir a referenciar, y fíjense que entonces aquí revisó que las cosas corrieran, y como las cosas funcionaron, entonces está diciendo que de un test que teníamos en total, uno se corrió y uno se pasó. ¿Listo? Entonces, lo que uno generalmente hace en el desarrollo es que coloca una cosa de estas, cada vez que desarrolla una nueva funcionalidad, le crea uno o varios tests para asegurarse que funcione bien en los casos extremos o en las cosas en que funciona. ¿Listo? Ahí pauso un segundo a ver qué preguntas tienen. ¿Sí entendieron algo? O sea que este es igual que el assert equals que hacíamos en Java con JUnit. Exactamente. Lo que estamos haciendo acá es igualito a lo que ustedes hacían con JUnit. ¿Listo? De pronto esto va a ser más bonito. Esperaría yo. Pero este que está acá, este to be, es lo que se llama en jest, es lo que se llama un match, y es igualito al assert equal. Si ustedes quieren saber, entonces vendría, por ejemplo, cuál es la pregunta, si viene la pregunta de qué otras cosas pueden revisar. Bueno, aquí me falta entonces, este coso ya lo hayan visto. Para correrlo lo hacen así, si lo van a correr con npm sería run test. Y aquí les muestran cuáles son las otras cosas que pueden hacer. Esta era la que yo estaba tratando de usar. Ustedes pueden decirle que son equivalentes para números. Entonces sí sencillamente pueden utilizar cualquiera de los dos, o pueden utilizar es mayor que tal cosa, es menor que tal cosa, y aquí está la documentación de todas las otras. ¿Preguntas? ¿Está Profe, claro lo que hicimos? ¿Qué? Dos preguntas distintas. Primero, pues React maneja un webpack, el Create React App, ¿sí? Ese webpack, porque ya tiene todo metido ahí, todas las librerías. ¿Tiene algún script que me haga o corra todas esas pruebas automáticamente sin necesidad de yo correr uno por uno? Ahorita miramos un poquito más de con React cómo se harían las cosas. ¿Listo? Por el momento, asegurémonos primero que entendemos Jest, porque cuando lo vamos a mirar con React, ellos asumen que uno ya sabe qué es Jest. ¿Listo? Y que sabe por el lado del cómo backend. crear pruebas. ¿Cómo? Y por el lado del backend, por ejemplo, no sé. Es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, en pero este momento... ahí sí toca correr archivo por archivo. No, es lo que te digo. O sea, si tú tuvieras otro archivo que dice .test, o sea, como por ejemplo, incluso creo que no necesita, coloquémosle aquí como new test.javascript y digámosle aquí John is John. ¿Listo? Entonces, y esto es una función, el segundo parámetro es una función, y entonces yo le puedo decir que yo espero que John equal John. Y sencillamente cuando corro las pruebas, ahí está corriendo la de sum y la otra, y entonces funcionó. Si de pronto aquí hay algo que no está funcionando, cuando yo ya corro esto, entonces ahí llega y me bota un error. ¿Listo? Ahora, uno puede colocar que esto se esté corriendo cada vez que yo guarde, dependiendo de qué tan veloces sean mis pruebas. Yo las puedo poner a que corran cada vez que yo hago un commit, o cada vez y se pueden integrar con GitHub, o sencillamente cuando ustedes lo corran manualmente. Y esa era la primera. La segunda pregunta. Sí, esa era solamente la única pregunta, de hecho. ¿Y alguien más tiene preguntas? ¿Está claro lo que hemos visto hasta el momento? Entonces, una vez más, recapitulando. Instalan Jest. Asegúrense en el package.json que colocan que el script de test corre Jest. ¿Listo? Cuando hacen eso, entonces Jest va a buscar a todas las archivos que digan .test. Generalmente coloquen un archivo .text por cada archivo que ustedes tengan, que empiece a asegurarse que las cosas estén funcionando.
Por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer es que cuando arranquen Express, asegurarse que el servidor haya arrancado en el puerto adecuado, que reciba conexiones y cosas así por el estilo. ¿Qué más les digo? El ESLint, la configuración del ESLint, no se les olvide agregar el plugin de Jest y colocar esta que está acá para que puedan escribir y no les coloque problemas por eso. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho eso, si ustedes van y miran, les recomiendo muchísimo esta guía. Está del putas, muy, muy, muy impresionante. Sobre todo, por ejemplo, fíjense que acá hay una opción, que es lo siguiente que tenía aquí en las diapositivas, es que ustedes también pueden testear cosas asincrónicas. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan nuestro Mongo Live o nuestro WebSockets Live? Uno puede ir a crear pruebas en donde revisa una cosa que sea asincrónica. Si van y miran aquí dentro de la documentación, la forma más fácil de probarla es cambiando a que no reciba un parámetro vacío, sino que reciba una variable done, que es una función, y en el momento en que ustedes llaman, y fíjense que aquí tengo un fetch data, y ese fetch data recibe un callback. Cuando el callback se ejecuta, si todo sale bien, entonces yo corro done sin ningún parámetro, y entonces ahí todo funciona bien. Y si sale algún error, entonces usted devuelve done con el error que haya salido. ¿Listo? Entonces esta sería con la forma fácil. También si quieren utilizarlo con promesas, entonces pues también lo pueden hacer así. La clave ahí es retornar el valor de la promesa. Y bueno, también hay otra opción por acá que es que el expect, ustedes también le pueden decir en el expect .results. Y entonces después de que le digan .results, él coge la promesa, la resuelve, y después de que la resuelve, revisa cuál es el valor de la respuesta. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sigo? ¿Alguna pregunta? ¿Dedito arriba? Bien. Bien, entonces eso por ese lado. La otra cosa que es muy importante es la que vimos ahorita en React, y es que uno puede tener cosas de setting up and setting down. Bien, entonces el setting up son funciones que usted necesita que se ejecuten antes de que corran las pruebas. ¿Se acuerdan que ahorita que estábamos mirando aquí en testing, aquí decían que el primer setting up es que tenga uno un elemento que se llama un container, que entre otras cosas, fíjense que aquí es una variable compartida. Entonces, cuando ustedes van y miran que si algo renderizó, entonces aquí se crea la variable compartida, se coloca un before each. Entonces, cuando uno tiene el before each, él garantiza que eso se va a ejecutar una vez por cada prueba. ¿Listo? Y después de que ya haga eso, entonces se asegura que uno tiene un div en donde puede ir a hacer cosas. ¿Bien? Entre otras cosas, este document. Bueno, porque esto es en el front. ¿Listo? Entonces, y ya después, fíjense que entonces ya puedo ir aquí a probar con todos esos elementos. Qué interesante. ¿Qué más les digo? Lo otro que me estaban diciendo ahorita. Uno generalmente hace un solo archivo por cada archivo que tenga en su librería con componentes. Entonces, se supone que uno coloca un archivo de pruebas por cada componente. Pero dentro de ese archivo de pruebas, uno puede tener muchísimas pruebas. Entonces, una de las formas es asegurarse que la vaina funcione bien cuando uno le pasa los parámetros. Pruebas que uno podría agregar acá del verbo pudrir es sencillamente, por ejemplo, decirle test sums no input. ¿Sí? Entonces, revisar que cuando uno haga esto, ¿sí? Por ejemplo, que uno llegue y llama a sum sin nada, entonces asegurarse que esto responda lo que uno espera. ¿Sí? Entonces, la típica que uno hace es como probar unos casos correctos, probar de pronto un caso más elaborado y después probar entradas erróneas, como para garantizar que las funciones que uno está haciendo están funcionando. ¿Está claro eso? Entonces, lo otro que me pareció impresionante y que es uno de los que quiero que probemos, porque me pareció muy bonito, es que uno también puede probar, por ejemplo, la base de datos. Entonces, para probar la base de datos, vamos a agregar estas dos, porque sencillamente, pues lo primero es que vamos a agregar que yo pudiera utilizar Mongo acá, y la otra es utilizar un paquete que se llama Jest MongoDB. Me pareció muy bonito, porque y la pueden mirar acá, entre otras cosas, esta que está acá también es muy impresionante. Este que dice Snapshot Testing, es una en donde usted sencillamente puede desarrolla su aplicación, hace que la aplicación se renderice una vez. Cuando usted se asegura que la aplicación está corriendo bien, entonces utiliza este snapshot
para que guarde una copia de eso y después corra la prueba y compare contra esa copia. De tal manera que cuando usted cambie otras cosas, esa copia tiene que mantenerse, sencillamente que no se vaya a afectar. Entonces les recomiendo mucho que lean ese porque es muy, muy impresionante. Y esta es la que les iba a decir, que es la de MongoDB. Entonces, cuando hacemos el de MongoDB, hay que tener el archivo yes de configuración. Entonces voy a agregar acá, si esta vaina termina de instalar en algún momento. Incluso creo que es probable que ahí vaya a bajar una versión de Mongo. Entonces, venga, sigamos mirando por acá. Bueno, pues coloquemos acá. Y entonces voy a inicializar jest, -- init. Cuando hace esto, entonces me pregunta que cómo lo estoy corriendo. En este momento lo estoy corriendo para DOM. Que si quiero que revise coverage, esa me parece interesante. Entonces digámosle que sí. Y el resto lo dejamos vacío. Y aquí en el archivo de configuración tenemos que agregar este preset. ¿Listo? Entonces fíjense que cuando yo genero esto así, entonces él me genera todas estas cosas. Yo aquí ya puedo ir a mirar los presets. Entonces fíjense que aquí había uno vacío. Y entonces en vez de ese vacío, voy a colocar este que está acá. Y listo. Bien. Entonces, al hacer eso, entonces ya puedo utilizar ese ahí. Y aquí está la prueba que puedo correr. Entonces, venga, copiemos esto que está acá. ¿Será que lo copio todo? Bueno, vamos a hacerlo como por pedazos. Chan. Y creemos aquí un nuevo archivo. Y lo llamamos como por ejemplo mongo.test.javascript. Sencillamente, entonces, lo primero es que importamos esto. Bien. Después de eso, entonces, lo que vamos a hacer es que, fíjense que en vez de decirle test, vamos a decir un describe, y en ese describe vamos a decirle cuál es el número del módulo. Cuando uno hace un describe, básicamente es para crear como una especie de scope, es como para crear una subcategoría, y dentro de eso puede hacer varias pruebas. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de este describe, como todas las cosas, recibe una función. ¿Listo? Y después de eso, está creando entonces estas, coloquemos esto acá, esta no lo voy a escribir completamente desde cero, porque me da pereza. En vez de tener esto como variables globales, la voy a tomar con la otra forma, process m, y le voy a poner aquí mongo URL. Y en este que está acá, le voy a decir process m, y digámosle dd. ¿Listo? Entonces, lo que está haciendo este, que entre otras cosas otra vez me está saliendo, sí, yo creo que es, sencillamente es este. Bueno, no sé por qué ahí me sigue saliendo ese error. De pronto, esto. Las funciones asíncronas creo que es una que vino en una de las últimas versiones. Sí, ahí está. Listo. Entonces, para poder utilizar funciones asíncronas hay que utilizar ECMAScript versión 8, por si no sabían. Entonces, para que tengan ese en cuenta. Y lo que estamos haciendo es que nos estamos conectando a Mongo, buscando esta variable y esta otra variable, y sencillamente está utilizando aquí esta variable y ya, esa de conexión. Después de esto, lo que vamos a hacer es que después de esta vaina, le colocamos como la de clean it up, y esta lo único que hace es que después de que corran todas las pruebas, fíjense que, ¿se acuerdan que ahorita teníamos un before each? El before each corre una vez por prueba. Y el before all corre una vez por todas las pruebas del grupo. Entonces, por todas las pruebas que ustedes coloquen dentro del describe, por todos los tests, que son los que están acá, por todos estos tests va a correr una sola vez. Entonces, si yo tengo esto y tengo aquí 4 pruebas, entonces solamente va a correr una vez. ¿Está claro eso? Entonces, después de hacer eso, entonces yo puedo, mira, y aquí volvieron a colocar el it. ¿Quién sabe cuál será la diferencia entre el it y la prueba? Entonces, fíjense que lo que está haciendo acá es que está diciendo que debería de insertar un elemento. Sencillamente yo voy, coloco mi colección, coloco un usuario de pruebas, o sea, un documento de pruebas, inserto ese documento, aquí está anunciando una wait, entonces espera que esto funcione, y después de que lo prueba, entonces va y revisa que el usuario exista, y después lo compara. ¿Listo? Entonces miremos a ver si esta vaina aquí terminó de instalar. Parece que sí. ¿Y qué más me hace falta? Sí, me hace falta decir mi Mongo URL
acá sería MongoDB, localhost, estoy más disléxico que nunca, 02717, y exportemos que el database db name sea igual a, qué sé yo, just test. ¿Listo? Y después de esto, entonces ya le puedo decir yarn test. Y entonces aquí lo que está revisando, está corriendo esas tres. Fíjense que falló esta de acá. Y la de Mongo pasó. ¿Listo? Venga, coloquemos esto acá para que no salga así feita. ¿Cuál era? Esta. Chan, chan. Básicamente lo que hizo esto es que está utilizando una versión de Mongo, y esto es lo más interesante, está usando una versión de Mongo que funciona directamente sobre la memoria. ¿Listo? Eso es lo que hace el paquete Mongo Jest. Y sencillamente está garantizando que se pueda conectar a ese Mongo, que insertó una cosa y que la vaina esté, y que haya efectivamente funcionado bien la inserción. Esta prueba está como muy sencilla y pues una de las razones por las que podría no funcionar es porque algo esté pasando con Mongo, pero hay otras ocasiones en donde uno quisiera, y ya vi tu mano, Valeria, ahorita te doy la palabra, uno quisiera garantizar que la base de datos tuviera como un estado específico. Y eso es, por ejemplo, cuando ustedes tienen, supongan que ustedes tienen una colección que contiene todos los tweets que han realizado y tienen otra colección que lleva cuál es la cuenta de tweets. Ustedes necesitan garantizar que el número de tweets, ¿sí?, sea consistente con la cuenta que llevan al otro lado. Entonces pueden correr una prueba que haga eso. Dime la pregunta. Son dos. Una, no existe como lo que en Java eran los assert. El assert es el mismo expect de acá. Y son los match. Pero es en código, o sea, no en test. En código uno puede programar y ir poniendo asserts. Sí, en JavaScript tú puedes colocar los asserts que quieras. Okay, y básicamente lo que hace, funcionalmente lo que hace un assert es que revisa la condición que tú tengas, es con colocar un if, esa condición, y si la condición falla, lanza una excepción. Sí. Entonces, ¿te acuerdas cuando nosotros decíamos if, error, throw, error? Ese es el mismo assert. Y la otra pregunta es, uno, al final, ¿borra ese usuario que insertó o la librería? Eso es lo más bonito de esto, que cuando yo empecé a correr esta prueba por acelerado y por estar preparando clase a última hora, cometí un error y corrí la prueba sin haber instalado primero incluso yo creo que lo podemos hacer así. Fíjense que si yo deshabilito el preset en la configuración de Jest y vuelvo a correr el módulo, que es este que está acá, venga, me devuelvo. Me toca volver a exportar eso. Yarn test. Entonces vuelvo a correr este módulo. Fíjense que él va a correr todas las pruebas y aquí me está diciendo que no fue capaz de conectarse. Entonces, Mongo URL es igual a MongoDB localhost. Acuérdense que uno también le puede colocar pues como un valor por defecto. 017 dbname y coloquémosle aquí just test. ¿Listo? Entonces voy a mirar aquí en Mongo Compass y fíjate que aquí ya existe just test. ¿Listo? Y si te fijas, tiene un solo usuario dentro de los usuarios y ese usuario es este John, que por cierto ese John no lo escogí yo, pero pues no es mi culpa ser tan famoso. Cuando yo vuelvo a correr esto, entonces fíjense que él vuelve a correr las pruebas y ahorita me está diciendo que tengo un error y es que no puedo tener un elemento con una llave duplicada. ¿Eso qué quiere decir? Que pues sencillamente falló porque este ya estaba ahí. ¿Listo? Entonces este sí fue y modificó la base de datos. Pero fíjate que cuando yo borro este, entonces, y vengo y corro otra vez la prueba, entonces ahora sí el test corre y no hubo ningún problema. Pero si vuelvo a correrlo, vuelve y falla. Entonces, cuando yo vi eso, empecé a echar madres y yo dije, pero estos desgraciados, ¿por qué no colocaron venga, descomento esto. ¿Por qué no colocaron aquí en el after all? ¿Por qué no colocaron un drop de el users? ¿Listo? Que sería como lo que uno esperaría. Pues la razón por la que no lo colocan es que ese módulo crea un Mongo en memoria
que se inicializa cada vez que corre las pruebas. ¿Sí está claro? Entonces ese es del putas. Porque si ustedes miraban, por ejemplo, cómo se hacían las cosas en mis tiempos cuando yo tenía el pelo negro, por ejemplo, en Rails, uno tenía una base de datos de prueba, una base de datos de desarrollo y una base de datos de despliegue. ¿Listo? En esto no se necesita la base de datos de prueba, sino que sencillamente la hace virtual. ¿Listo? Bien. Entonces, lo otro que les iba a decir, porque ya se me acabó el tiempo, por estar quemando en pendejadas, es que aquí yo estaba, mientras me hacían la pregunta, estaba creando una nueva aplicación con React Test, con Create React App. Y cuando ustedes abren esto, fíjense que estas ya son pruebas desde el front. Y fíjense que en el código que genera Create React App, él lanza la aplicación App y después dentro de esa aplicación lanza una aplicación que dice, o un archivo que dice test JavaScript. ¿Listo? Y este test JavaScript tiene el mismo formulario que ustedes ya han visto, que es el test, que está acá. Coge y trata de renderizar utilizando los testing libraries de React. ¿Listo? Renderiza mi módulo y después coge ese elemento, que es esto que está acá, get by text. ¿Esto qué será? Ah, perdón, es este que está acá. Entonces el elemento que renderizo es este y revisa que ese elemento esté en el documento. ¿Listo? Y sencillamente ustedes pueden venir acá y correr las pruebas y él va a estar haciendo exactamente lo mismo. Run all tests. Entonces ahí tenía una opcioncita donde decía qué era lo que querías hacer. Entonces ahí le estoy diciendo corra todas las pruebas. Está corriendo esa, ni idea por qué se demoró 5 segundos, que es un montón de tiempo. Y pues paso. ¿Listo? Entonces no alcanzamos a ver las de React. Les recomiendo que le peguen una mirada para que por lo menos se aseguren de que las cosas se estén renderizando. Entonces, si van y miran, en este React Testing Library, esto es una librería que ellos crearon para hacer esas pruebas y donde simplifican todo el tema del jest y sencillamente aquí pueden ir viendo, pues hay un videito, un ejemplo para dejarlos ir y entonces fíjense que aquí está el módulo. Entonces, aquí lo que está haciendo es que está probando que se despliegue y que funcione bien. Está utilizando Axios, está creando un mock de Axios, pero eso no es importante. Fíjense lo bonito, está simulando un clic, ¿listo? Y está revisando que haya sido llamado cierto número de veces, que me aparezca un header que tenga este valor que está acá, hello there, que me aparezca un button que me aparece deshabilitado, ¿listo? Entonces, la verdad son muchas las cosas que se pueden hacer. Yo siempre he sido un perezoso para esto, pero no sean como yo. Prueben las cosas, porque la ventaja de hacer esto es que usted se gasta un ratico más creando las pruebas, pero de ahí en adelante ya garantiza que lo que usted ya desarrolló no se lo vaya a tirar con el nuevo código que haga. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, profe, ahí viendo lo de los clics y eso, que los elementos los consigue con get by text, por ejemplo. Ahí también se puede, o sea, como capturar cosas del HTML directamente, como conseguir los links o... Sí, sí, sí. Okay. Sí, porque básicamente, si no estoy mal, lo que esta cosa te está devolviendo acá es un element. Es un element del DOM. Entonces ahí le puedes hacer todo lo del DOM. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Entonces, para este proyecto, pues en realidad, sí, lo que pasa es que si no les colocamos ese, me gustaría que para este proyecto, no vamos a ser muy exigentes, pero sí me gustaría que tengan algo de pruebas. O prueben la base de datos, o prueben sus librerías, o prueben, asegúrense que por lo menos sus componentes rendericen, pero eso sí va a ir dentro de la rúbrica. ¿Listo? Para la versión 4. Por lo menos algo de pruebas. Prueben que renderiza, y ya está, ahí está el jest, ahí están los paso a paso. La documentación es muy buena, está bien chévere, entonces pilas con eso. ¿Listo? Y con eso, pues nada, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, qué pena haberme quemado otros 5 minutos de sus valiosas vidas. Nos vemos la próxima clase. Si alguien tiene preguntas, me puedo quedar otro ratico respondiendo.
¿Cuántas manos tienes, Sara, ahí? Esa magia está buena. Yo no soy capaz. No me da. ¿Preguntas? Todo el mundo se quedó a ver la pregunta que iba a hacer el otro que nadie está haciendo. Yo tengo una pregunta. Yo tengo Dígame. una pregunta. Pues es Dígame. que con todo esto de los sockets y demás, pues no sabemos si la implementación que estamos haciendo sea como óptima, teniendo en cuenta como muchos usuarios o muchas cosas, ¿sí? ¿Podríamos ver algo de eso, como pruebas de carga y demás? Es que la verdad yo sí Eh, no sé nada de ese tema. de pruebas de cargas no sabría qué deciros. O sea, yo, por ejemplo, en React y esas cosas, lo único que yo he visto como que sean como pruebas de carga y JavaScript. Vamos a ver si me vuelve a salir la misma empresa. Hay unas empresas que se encarga... No, testing for engineering teams. Mira, esta es nueva. Pero yo había encontrado una empresa en donde uno le dice, mi aplicación está en tal parte, y ellos te la bombardeaban con ataques de todas partes del mundo. Y Y te no daban un importa, digamos, informe. que el protocolo sea como este, el de sockets y demás. Es que eso es lo que nos tiene confundidos un poco, como no sabemos cómo probar la eficiencia de sockets. Pues la eficiencia como tal, o sea, generalmente con estas pruebas que hemos estado haciendo hasta el momento, claro que mentiras, porque Jest tiene una opción que es como para hacer timeouts, ¿listo? Entonces yo lo que le puedo decir es, yo esperaría que yo oprima un botón y que al oprimir ese botón se vea el cambio. Y si ese cambio, los datos me llegan por el socket, entonces pues ahí funcionaría. Mejor dicho, piénsalo de esta manera. Una de las formas en las que tú podrías hacer una prueba de carga con el tema de los sockets es que tú sencillamente puedes tener dentro del mismo it o dentro de la misma prueba, dentro del mismo describe, puedes tener dos componentes. Chan. ¿Por qué está tan lento? Y sencillamente puedes poner dos componentes que cada uno fuera como su propia página, renderizar ambos. Claro que bueno, sería más que la renderización, sería... bueno, eso me faltó mostrarles, pero lo otro que yo puedo hacer también con Jest es probar, por ejemplo, los endpoints de Express. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer llamados por HTTP y asegurarme que me están retornando alguna cosa. Entonces, habría que hacer, no, la verdad no sé, No, porque pero creo que lo que sí estaba funciona. pensando no funciona porque yo lo que necesitaría es que mi página esté abierta y que al estar abierta conecte directamente el socket. Entonces, ahí ya me suena que tocaría tener algo así como Selenium o uno de esos headless browsers que se encarguen de garantizar que abran el socket y toda la cosa. ¿Sí Ya. me hago entender? Sí, aunque nosotros tenemos la parte de set socket como una función, ¿no? Entonces en últimas podemos también como hacer pruebas, digamos, unitarias a esa función, sin directamente cargar como el app, pero sí como a la función, no sé. O mirar si se llamó. O mirar si se llamó. Sí, To pues call, no sé qué. debe haber alguna manera en Jest Test WebSocket. Vaya. Stack Overflow. Mira que sí. Pues puedes meter No, el no prueba socket el ahí front. adentro. Exacto, no prueba el front, pero lo crea ahí. Exacto. Crea Sí, o como sea, un... puedes colocar la misma función que la podrías modularizar y hacer que esa función tenga una cosa y lo que haces es que, sí, fíjate que ahí estás garantizando que reciba el mensaje. Dentro de las cosas que vi de Jest, que les recomiendo muchísimo que las revisen, no les voy a exhibir mucho para el proyecto, pero si de verdad quieren ser buenos ingenieros, les recomiendo mucho que miren esto, porque es impresionante la cantidad de pendejadas que tiene. Por ejemplo, estos mock functions son buenísimos, porque yo lo que puedo hacer es que puedo tener un módulo, y ese módulo que tenga unas funciones, y yo lo que hago es esperar que esa función haya sido llamada dos veces, por ejemplo. Fíjate. Entonces yo creo una función, es esta función que está acá, esa función realiza alguna cosa,
él va a revisar que los valores funcionen y toda la cosa, pero aparte de eso puede garantizar que la función la haya llamado cierto número de veces y cosas así por el estilo. Entonces, por ejemplo, en React yo lo podría colocar que el componente esté en el use effect y que ese use effect utilice una vaina y que eso que está ahí sea un mock function de estos y sencillamente ya después revisar que haya sido llamado cierto número de veces. Por ejemplo, otra de las formas de hacerlo es, yo puedo tener un componente, ¿listo? Y ese componente es el que va a manejar el socket. Y a ese componente le paso por props, le puedo pasar una función que es la que debería de llamarse cada vez que recibo un mensaje por el socket. Y ahí esa función que le paso puede ser un mock function de estos. ¿Sí está claro? Sí, señor. ¿No entendieron nada? No, no, sí, Básicamente sí. los mock functions es como una simulación de una función que hace algo más grande. Supongamos, por ejemplo, que ustedes tienen una vaina que entrena una red neuronal. Entonces, en vez de correr la vaina de TensorFlow que hace el training y que se va a demorar 40 minutos, yo le hago un mock function que simula que corrió eso, pero que me permite saber que la función la llamó para que corriera. Entonces, yo por lo menos puedo garantizar que la corrió o que la corrió un cierto número de veces o que la corrió y que recibió los parámetros que era. ¿Listo? Pero fíjate que la solución que ellos dan acá es súper chévere. Y mira que están utilizando el modelo del DON. Entonces, sencillamente ellos abren el socket, se encargan de garantizar que, esto aquí para que habrán hecho esto, pero eso está ahí en la documentación. Se encargan de garantizar que está recibiendo un mensaje y que ese mensaje llegue con un ID específico. ¿Listo? Listo. En el tema del chat, entonces ahí tendría que crear 2 WebSockets, ¿cierto? Y pues... Pues en realidad tú solamente tendrías uno, ¿no? O sea, tienes uno, lo que pasa es que tienes 2 veces ese. Ah, ok. ¿Ya? A menos de que no lo quieras permear. Si no lo quieres permear en la base de datos, sí podrías tener un socket point to point entre los 2 clientes, pero entonces ahí sería importante que te toca capturar cuál es la IP de cada uno de los clientes y cuando el otro cliente se conecta, yo le digo, listo, hable con este otro que está en esta IP y luego abres otros sockets entre ellos. O abres el socket entre ellos. Nosotros lo que hicimos es que esta instancia de WS te genera como un token propio de conexión, muy extraño, y con eso estamos trabajando y está funcionando por el momento. Porque es que lo de la IP a veces no funciona, ¿no? Cuando tienen cosas extrañas. O bueno, yo no sé la verdad. Es que en serio no sé nada. Ahí depende mucho de si van a tener un firewall o no. Y pues habría también que mirar, porque pues de todas formas, sí, para que sea point to point, tendrías que garantizar que los 2 servidores sean visibles, ¿no? Entonces, en términos de red, que los 2 se puedan ver entre los 2. Pero si no, pues de todas formas siempre puedes utilizar el servidor para intercambiar las cosas. Que así nos tocó porque no pudimos point to point. Sí, no, está ahí. ¿Alguna otra pregunta? No. Gracias. Creo que yo tengo 2 preguntas otra vez. ¿Otra vez 2 preguntas que son uno? Bueno, no que son una, pero sí. Cuando estábamos pensando en el proyecto, una de las ideas fue algo muy parecido a lo que dijo Mario. Yo manejo un cuadernito como para anotar la hora que me acuesto, la hora a la que me levanto, el ejercicio que hago, como que desayuno, sí, así, como para precisamente tener unos datos. A mí como proyecto personal se me ocurrió poner eso en React y pues empezar a meterlo una vez como en mi página personal, por así decirlo, así como para llevar un registro de mis cosas. Pero pues obviamente eso es una herramienta que al parecer como que le puede servir a mucha más gente, por lo que dijo Mario. Lastimosamente, pues cuando pusimos el último proyecto, pues yo quería que hiciéramos eso, pero pues terminó siendo descartada la idea. Entonces, pues yo ya puse en el Slack como queremos hacer esto, como por si se puede cambiar. Entonces, pues ahí está. Y como segundo, no sé ¿Eso si era una podemos pregunta? una pregunta, casi pregunta. Como O sea, para pues que... la pregunta es que si pueden cambiar, sí. Ajá. Si quieren cambiar, cambien. No tengo problema. Sí, pues para Pues hacer eso. vuelvan y propongan y dicen, no, Ya profe, está en el tapo, Slack, ya no. profe. Pero ¿y entonces qué? ¿Respondo en el Slack y doy clase al tiempo? Como dice mi No, mamá, no. 1, 2 manos. Oye, la ¿Cuál es la siguiente segunda? pregunta era respecto a si podemos ver más temas de arquitectura, pues más que todo como mirar los temas de requerimientos no funcionales que no hacen falta como seguridad, porque ahorita estás haciendo una aplicación medio bancaria que maneja plata y me da como miedo
manejar esas cosas en el front, sí. Sí, no, pues si vas a hacer una cosa bancaria, asesórate, porque o sea, nada de lo que veamos acá te va a servir para nada. Por eso, pero, Pero la próxima clase supuestamente es seguridad. No tengo ni idea ok. si alcance a prepararla y no tengo ni idea si en medio de la pandemia la podemos hacer, porque generalmente lo que yo hago es que como todos estamos en la misma red, entonces yo abro de patas mi computador y los invito a que me ataquen. Ahorita me tocaría ir a montar un servidor en Amazon, abrirlo de patas e invitarlos a que ataquen. Igual los tipos de ataques que vamos a hacer van a ser más bien bobos, pero de todas formas interesantes para tener ahí en cuenta algunas cosas. ¿Listo? Pero, o sea, no solo seguridad en el back, sino también en el front, como, porque hay cosas, o sea, he estado hablando con mis compañeros que también dicen como pueden haber huecos de seguridad y precisamente React a veces se presta para eso. Entonces, no sé, realmente yo no sé. De esos no Entonces, conozco. Si me mandas algún documento o quieres preparar alguna cosa y compartirlo de uno, pero que yo conozca directamente como para uno romper React, no conozco. vale, listo, voy a estar mirando, porque era más que todo con lo del single page application, que se permitía precisamente para meter información, como que no debería estar ahí. Pues no sé, habría que Voy a mirarlo. investigar Sería bien. interesante. Sí, si encuentras algún artículo o algo, me dices y yo lo reviso. Listo, pues creo que eso era todo. ¿Algo más? Profe, una cosa más. Pues con lo del proyecto, si no lo prueban el cambio, lo único, pues algo que me preocupa, un detalle es, no sabría muy bien pues en lo que nos alcanzó a comentar Mario, la idea en cómo implementar sockets, porque nunca, o sea, el socket es más como para interacción entre dos tipos, como dos clientes diferentes. No, mira que no, porque básicamente lo que tú podrías hacer es que puedes tener dos clientes míos. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener dos clientes y sencillamente que se actualicen cada vez que yo actualice un cliente. ¿Sí me va a Notificaciones. entender? Puedo tener, entonces sería chévere que yo pueda Como yo tenerlo abierto en supervisar el los computador y profesores. lo pueda tener en el celular y que cuando actualicen el celular se actualice en el computador. Ya entendí. Ok, o sea, sería entonces como guardar las sesiones donde tengo abierta la información para yo saber que a esas tengo que compartir la información por sockets. Pues de hecho es hacerlo reactivo, como, o sea, creo que eso Sí, es es lo que por exactamente lo cliente. mismo. Pues sería, sí, es eso, en realidad lo que está diciendo David. O sea, no es necesario que te pongas a enredarte con todo eso de las sesiones. Sencillamente cada vez que cargas el componente que renderiza cuál es como el tablero, que renderiza cómo van mis metas en este momento, tú llegas y usas el effect para bajar los datos actuales y creas un socket para si la base de datos cambia, entonces que me actualice. Okay. Y la otra, que es la más fácil de todas, es que la página tenga arriba un contador que diga, hemos registrado 7.225 cosas de gente. Pues que cuando eso escale puede ser una paila porque esa vaina ahí creciendo a la loca. Pero pues de todas formas, pero la otra es muy chévere. O sea, en términos de eso sería, imagínate qué bacano sería que uno pueda tener esa aplicación abierta en su Google Home o en una Alexa. Alexa ya tiene pantalla, pero en uno de estos asistentes sería muy chévere que yo lo pueda tener ahí, que constantemente, o que me lo esté mostrando en el televisor, que también es posible, porque yo puedo abrir en una página y se deje verlo ahí, y que cuando yo haga un cambio se vayan actualizando. Ahora, la otra es que si hablas con Mario, probablemente él te va a decir que la parte inicial es que yo cree mis metas personales, pero si no estoy mal, él también ya está hablando de crear metas de pareja. Entonces, o metas de equipo. Entonces, de tal manera que cuando yo voy creciendo las metas, pues se vaya viendo el resultado por el otro lado. Ok. Profe, sobre la aplicación también, yo no sé si de pronto está planeado en el curso como ver un poquito D3, pero así como lo ven en visualización o al menos la introducción a esa teoría. Porque sí me Cuando gustaría quiera. como Si hay ponerme algo a hacer. que les quiero yo dar es D3 porque no me toca preparar nada. De una, hagámoslo. Pero Estoy de acuerdo pues con la gente Yo detesta quiero eso D3. porque es muy duro. Entonces, Sí, Pero o sí, sea, cuando si uno quieran, me aprende solo que las digan. bases como lo básico que es duro, básicamente cualquier Sí, no, otro de una. cosa. O sea, no es No, y sino yo que no me digan. estoy tan de acuerdo en que sea, o sea, era duro en visualización cuando uno no sabía nada de JavaScript y estas cosas, pero ahorita yo creo que debería ser Uy, Y yo bastante. creo que ya no, estamos. David, eso es durísimo. Entender el enter, update y exit No, sí, mentira, sí. Que ya tuve es que trabajar durísimo. otra vez D3 después de tanto tiempo y no, pero bien, se pudo. Pero Profe, tienes yo toda la Tienes que, razón. Después de que uno ya está más duchito en JavaScript, sí es mucho más fácil. Ahí era peor.
Mis estudiantes de Berkeley este semestre sufrieron horribles porque tenía economistas, politólogos, filósofos, todos peladitos de pregrado y nunca habían visto nada de programación. Solamente lo que habían visto en la maestría de Data Science. Entonces, habían compilado un par de cositas de Python y ya. Me tengo una última pregunta. Pues y ya sino no- que no- palanquen y dicen, oh, profe, la próxima clase queremos D3, ahí está. Porque Pues incluso hay una hagamos eso, programada mandemos todavía. por Slack. ¿Está programada ahí como D3? Database Sí, Principles. antes estaba, sí. Pero debería ser la siguiente para ver si alcanzamos a poner, o sea, como unas bases si tenemos fallos para ponerlo en el Pero proyecto. entonces que- quitamos la seguridad. Pues Pues la la seguridad seguridad más bien la aplazamos. Ya Entonces después de- hagan una propuesta, hagan un poll en Slack y digan que quién está de acuerdo. O háganlo con emojis, como Ok. si están de acuerdo, ¿no? Lo que sea. Profe, tengo una pregunta. ¿Usted sabe algo de cómo hacer un timer síncrono entre sockets, entre clientes o vainas así? ¿Qué quieres Algo decir con síncrono? como que el tiempo vaya, o sea, como el tiempo hora banner, digamos, que va como muy al tiempo, porque no sabemos cómo hacer eso. Y necesitamos que vaya muy al tiempo. Pues básicamente tú llevas el timer en el servidor y cada vez que haya un tick, le mandas un mensaje por el socket a los clientes. Ok, y en términos de eficiencia, ¿qué tan eficiente es eso? Pues mucho más que hacer el pooling, que sería la otra opción. O sea, no hay forma de generar el timer como un closure o algo así en ambos clientes y que vayan al tiempo. Baila, no se puede. No, yo sabía. No, porque fíjate que, La o sea, en esperanza. realidad es mucho mejor hacerlo de la otra manera, porque lo que pasa con los timers es que tú tienes aquí uno y aquí tienes el otro. Entonces, tú dices, vamos a arrancar esto a tal hora. Ah, bueno, de pronto una manera que podrías hacer es asegurarte que los dos están sincronizados con el mismo reloj. Hay unos algoritmos para sincronización de relojes. Si ambos computadores están sincronizados con el mismo reloj, entonces, pues tú puedes puedes decir, bueno, vamos a iniciar el reloj a al próximo segundo cero. Entonces, cuando se reinicie el próximo minuto, arrancamos el timer. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Pero para eso tienes que garantizar que los dos computadores tengan el mismo reloj. Y eso es peligrosísimo, porque fíjate que en estos días leyendo de Animal Crossings es que se llama el juego, Sí. ese juego tiene una opción de que uno mete plata al banco y le dan interés. Y entonces la gente, una de las formas en que se lo hackeó es que metían un montón de plata al banco y después iban y movían la fecha del computador. Y entonces cuando volvían eran trillonarios. Y entonces a raíz de eso acabaron con la economía. Excelente hack. Sí. Pero, y ahí es donde te digo, pues, cuestión de seguridad. En realidad lo de seguridad es que es un arms race, ¿sí? Entonces tú llegas y encuentras un bug, entonces llegas y lo corriges y entonces ya después sale el otro y entonces vuelves y lo corriges y entonces sale el otro. Pero entonces, el dichoso date.now, ¿esa vaina coge la hora del computador? Sí, claro. Qué interesante. Vale, profe, gracias. Sí, no, obvio. Porque es que ahí te tocaría buscar algoritmos de sincronización de relojes y esas cosas, que eso es un problema. O sea, eso es un campo ahí de investigación. Vale, profe, gracias. No Completo. tenía más dudas. ¿Algo más? Sí, profe, ¿cómo se crea un poll? Ya lo estoy Slack, haciendo. Ya lo estoy Slash haciendo. poll. Si no, colocas un comentario y digan, denme like, si quieren que no sé qué, hagan retweet. Ya lo estoy haciendo. No, mentiras, digan, coloquen este emoji si quieren que lo hacemos o coloquen este emoji si no quieren que lo hagamos. Sí, pues igual ya lo está haciendo esto Sebastián. ¿Cuál se hace? Yo no sé, usted ahí apareció como Sebastián hoy. Sí, no, paila. Juan Sebastián, una pregunta. Ya Mario me respondió y me dijo que pues insistiera. Entonces, ahorita va a insistir en Slack, a ver quién está interesado en el proyecto. Pero vi que ustedes ya estaban como interesados, entonces, ¿o no? No, ya mandamos el cambio ahí de proyecto. Listo, perfecto. Bien. Entonces, ahorita hablamos por interno. Uy, sí, profe, si puedes darle la aprobada una vez mejor para empezar a trabajar. Aprobado. Hashtag aprobado. Bueno, profe. ¿Qué más? Nada, mentira. La profe. ¿Listo? Chao. Chao a todos. Bye. ¿No se puede hacer un grupo más grande que varios? Trabajemos en eso. Sí, es que eso justamente es lo que dice Mario. Bueno, ahorita hablamos de eso. Chao. De pronto separar las partes, ¿no? Sí. Chao. Chao.